Bueno, chicos, vean, a partir de ese momento estoy grabando para que ingresen el nombre y el número de carnet, por favor, al chat. Y empezamos con la materia que corresponde el día de hoy. Vean, esto es bastante sencillo, lo que sí tienen que tener mucho cuidado es a la hora de interpretar el problema. ¿Por qué? Porque tienen que definir muy bien las variables. Vamos a ver que el tema que corresponde esta semana son las razones de cambio relacionadas. Ok, viene la guía de trabajo. Se dice que se pretende desarrollar en 4 horas, de las cuales no son 4 horas en clase, sino un tiempo de clase y el otro es para que ustedes lo asignen a práctica. Vienen todos los ejercicios y la solución a los ejercicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la recomendación? Que revisen este folleto, los problemas que vienen juntos acá y vamos a revisar otros más para que puedan desarrollar los ejemplos que vienen adicionales, ¿verdad? Ok, chicos, vean. Habíamos dicho que la razón de cambio está asociada con la derivada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la derivada lo que me va a dar es el valor, ¿verdad? O en este caso el valor que adopta una variable cuando va. Por ejemplo, habíamos hablado de la derivada de una función. Recordemos que una función f de x siempre es igual a y. ¿Qué quiere decir esto? Que la función depende de x, ¿verdad? Para poder encontrar el valor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si yo vengo y tomo la derivada de la función f respecto a x, obtengo la derivada de ¿quién? De y. Entonces, la derivada me va a mostrar un cambio en los valores de y cuando cambian los valores de ¿quién? De x. Por tanto, aquí hay una razón de cambio. Es decir, se va a medir el cambio de una variable respecto a otra. Típico ejemplo, por ejemplo, los problemas de aceleración que se ven en física y los problemas de velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que están asociados al término de ¿quién? De la derivada. Recuerden que la aceleración se podía ver como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y la velocidad se podía ver como desplazamiento entre tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos un cambio en las velocidades en un tiempo establecido, si cambian las velocidades, ¿va a cambiar qué? La aceleración. Por lo tanto, aquí hay una razón de cambio que está medido, en este caso, de cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, también varía la aceleración respecto al tiempo. Lo mismo acá. La velocidad se puede ver como una variación del desplazamiento entre ¿quién? Entre el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si varía el desplazamiento, también varía la velocidad. Por lo tanto, la derivada viene a resolver ese problema. Bueno, ¿cómo hacemos para medir esa razón de cambio? Lo que hacemos es venir y derivar la función que me estén diciendo respecto a ¿quién? A una variable. En este caso vamos a manejarlas con respecto al tiempo de acuerdo a la naturaleza de los problemas que vamos a ver. Por ejemplo, que el crecimiento bacteriano, el crecimiento de una población, que se modela por funciones exponenciales y logarítmicas. Y claro, como vamos a ver la razón de cambio asociada a una derivada, ¿verdad? Que eso es muy importante, se va a relacionar con la derivada de la función. Tenemos que ver específicamente cuál función está relacionada con qué variable y así aplicar las reglas de derivadas que ya nosotros hemos visto. ¿Cuáles? Por ejemplo, la regla del producto, la regla del cociente y las reglas de las funciones en general. ¿Está bien? Entonces veamos ejemplos acá. Ok, chicos, dice acá, la derivada tiene una aplicación física. Medir qué tanto cambia o varía una variable respecto a otra. Esto significa que para dos magnitudes cualesquiera que varían respecto al tiempo, por ejemplo, x de t y y de t, ve que aquí están diciendo que tengo dos variables, x en términos del tiempo y y en términos del tiempo, y que se pueden relacionar mediante una función y igual f de x. Es decir, y depende de t y f depende de x, pero x depende de quién, de t. Entonces ahí ven que hay una parte implícita, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con esa parte. La primera derivada de f indicará la relación entre las razones de cambio de x y y. ¿Dónde se llama razón de cambio de x con respecto al tiempo? A la derivada de x respecto a t. Eso quiere decir que estamos tomando la derivada de la variable x respecto al tiempo, es decir, respecto a la variable t. Aquí la variable sería t. Y análogamente se va a definir la razón de cambio de y, que sería la derivada de y respecto a quién, al tiempo. Porque vamos a suponer que tenemos funciones, en este caso, en términos del tiempo. Ahora sí, lo que quiere decir la razón de cambio es esto, chicos. Nosotros tenemos que identificar variables en los problemas donde las variables están en términos de otra variable t. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medir la razón de cambio. La razón de cambio es el resultado que se obtiene cuando varía
o vamos a valga la redundancia, cuando tenemos el cambio de una variable respecto a otra. Es decir, si varía el tiempo, varía, por ejemplo, x, porque x es una función del tiempo. Si varía el tiempo, varía y. ¿Por qué? Porque y es una función del tiempo. Entonces veamos un ejemplo para que vean cómo sería. Chicos, vean, este viene aquí con solución, sin embargo también lo podemos hacer en la pizarra porque a veces cuesta un poquitito entenderlo de acá. Ok, dice el ejemplo 1. La ley de Boyle dice que cuando un gas se comprime a temperatura constante, la presión P y el volumen V satisfacen la ecuación P por V igual a C, donde C es una constante. Suponga que en cierto instante el volumen es de 600 centímetros cúbicos y la presión es de 150 kilopascales. Y la presión crece a una tasa de 20 kilopascales por minuto. ¿A qué tasa cambia el volumen en ese instante? Ok, para entender estos problemas, chicos, a veces no basta con solo una leída, tenemos que volverlo a leer para poder interpretar. Ok, ¿de qué trata el problema? De la ley de Boyle. La ley de Boyle es la que va a relacionar lo que es el cambio de la temperatura y la presión, ¿verdad? De un gas comprimido. Entonces dice, la ley de Boyle dice que cuando un gas se comprime a temperatura constante, la presión P, es decir, ahí vamos a tener una variable, vamos a irla definiendo para irla sacando como datos del problema, ¿verdad? Conforme vamos leyendo, vamos sacando los datos. Entonces, pongámoslo acá. En los datos me están definiendo que P es la presión del gas y V es el volumen. Y tienen una relación directa. Dice que para poder, en este caso, medir la presión, o en este caso el gas comprimido, se va a medir en términos de la presión y el volumen. De manera que la presión por el volumen es igual a una constante C. Eso es muy importante, donde C es una constante. Y ahorita les voy a proyectar lo que voy escribiendo en la pizarra para leer el problema. Dice, suponga que en cierto instante el volumen es de 600 centímetros cúbicos. Ok, me dan otro dato. Ya me definen el volumen en 600 centímetros cúbicos, en un instante cualquiera. Y en ese mismo instante la presión es de 150 kilopascales. Y la presión crece. Vean una cosa, chicos, antes aquí teníamos una presión en un intervalo de tiempo, pero la presión creció. Ok, si creció es porque hay una transición de tiempo. Entonces, inicialmente teníamos un volumen de 600 y una presión de 150. Pero resulta que conforme transcurrió el tiempo, la presión creció a una tasa es decir, tenemos una variación de la presión. Entonces, a la variación de la presión es lo que nosotros le llamamos una razón de cambio. ¿Qué es lo que está cambiando? Vean lo que está cambiando acá. Dice que va a cambiar la presión en términos del tiempo. Por lo tanto, ese dato que sería 20 kilopascales por minuto, lo podemos definir como la variación de la presión respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque eso es una razón de cambio. ¿Cómo cambió la presión? Que antes estaba en un valor determinado, ahora la vamos a tener en otro valor. Ok, ese valor es de ¿cuánto? Que se me fue ahí. De 20 kilopascales por minuto. Entonces sería 20 kilopascales por minuto. Es decir, hay una variación de la presión respecto al tiempo, ¿ven? Es decir, la presión varió respecto al tiempo que está definido. Ok, vamos a seguir el problema. Dice, ¿a qué tasa cambia el volumen en ese instante? Ok, me están pidiendo medir la razón de cambio. Chicos, cuando ustedes les hablan de tasa, es lo mismo que la razón de cambio del volumen en ese mismo instante, es decir, en ese mismo tiempo. Me están pidiendo la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Esos son los datos que nosotros tenemos hasta ahorita. Ok. Entonces, chicos, lo que hacen en el folleto es venir y definirlo de la siguiente manera. Dice, primero observe que la presión y el volumen pueden ir variando en el tiempo. Así que son funciones del tiempo, es decir, vamos a ver claramente que la presión depende del tiempo y el volumen también varía con respecto al tiempo. Pero que para simplificar la escritura solamente se escribe P y V, pero vamos a suponer que P es una función del tiempo y V también. El problema nos dice que para cierto instante V,
El volumen sería 600 y la presión 150, pero la presión crece a razón de 20 kilopascales por minuto. Este último nos está diciendo cómo cambia la presión. Si hay un cambio, chicos, se asocia a la razón de cambio de la presión respecto al tiempo. Por lo tanto, si hay una razón de cambio de la presión, se va a denotar de esta manera, como la derivada de la presión respecto al tiempo. Todo cambio de una variable respecto al tiempo se ve como la razón de cambio de esa variable respecto a t. Y lo vamos a denotar como ese cambio, que sería 20 kilopascales por minuto. Entonces dice, nos están pidiendo el cambio del volumen en ese instante. Es decir, cuando nos piden el cambio del volumen en el mismo tiempo, porque vean que es en el mismo instante, nos estarían pidiendo encontrar la derivada del volumen respecto al tiempo. Ok. Bueno, chicos, vean, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos los datos. P presión, V el volumen, la relación de la presión por el volumen, que es igual a una constante. Nos dan el volumen inicial y la presión inicial. ¿Cómo varió la presión respecto al tiempo? Y nos están pidiendo la variación del volumen respecto al tiempo. Es decir, la derivada de V respecto a T. Ok, chicos, vean. ¿Cómo hacemos nosotros para poder encontrar las variaciones de la presión y del volumen? Pues tenemos que tomar la relación que existe entre la presión por el volumen, que es igual a la constante, y tenemos que derivar esa relación. ¿Por qué? Porque recuerden que la razón de cambio únicamente se va a encontrar derivando, en este caso, la relación que me estén dando. Ok, ¿cómo se va a medir esta parte? Chicos, vean, sería de la siguiente manera. Tengo que derivar la igualdad. Pero para derivar esto, hay que aplicar la regla del producto. ¿Lo ven? Ok, ¿qué dice la regla del producto? Deriva la primera función, es decir, sería la derivada de P. Recuerden que P es una función de T y V también es una función de T. Por lo tanto, la derivada se aplica en términos de la variable que tenemos ambas variables de acá. Entonces sería la derivada de la primera función, que es la derivada de P respecto a T, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función respecto al tiempo, y eso es igual a la derivada de C. ¿Y cuál es la derivada de C? Recuerden que C es una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicar la regla del producto. Esto es lo mismo que hubiera sido, chicos, P' por V más P por V'. Lo que pasa es que como estamos en razón de cambio de aquí en adelante, P' lo vamos a ver como la derivada de ¿quién? De P, ¿verdad? Respecto a la variable, pero como P es una función de T, sería respecto a T. ¿Por qué? Porque la presión está variando respecto al tiempo. Lo mismo con V. Vemos que V' es la derivada de V, pero se puede ver como la derivada de V respecto a ¿quién? A T. Ok, lo usamos de esta manera porque esto me va a decir la razón de cambio de la presión y esto es la razón de cambio de ¿quién? Del volumen en un tiempo establecido. Resulta que ya cuando nosotros vimos, tomamos la relación que hay entre la presión, el volumen y la constante, lo derivamos, aplicamos la regla del producto y la derivada de la constante que es 0, ya podemos empezar a sustituir los valores. ¿Cuál fue la razón de cambio de la presión respecto al tiempo? Ya la tenemos acá. La derivada de P respecto a T ya me la están dando que es 20. Por el volumen inicial, que es ¿cuánto? 600. Más la presión inicial, que fue de ¿cuánto? De 150, por la derivada de V respecto a T, que es la que tenemos que encontrar. Es decir, de V respecto a T, que viene siendo ¿qué? La razón de cambio del volumen en ese mismo instante. Por lo tanto, ya nosotros tenemos una ecuación que me permite poder despejar este valor. Pero para poder despejarlo, primero tenemos que venir y resolver esto. 20 por 600 sería 12.000 más 150 por la derivada de V respecto a T. Y luego, para despejar, lo que hago es quitar este 12.000, lo paso a restar. Entonces me va a quedar 150 por la derivada de V respecto a T es igual a menos 12.000. ¿Cierto? Y ahora, este 150 que multiplica, lo podemos pasar a dividir, ¿verdad? Entonces me estaría quedando de la siguiente manera. Menos 12.000 dividido entre 150. Y si yo hago ese cociente, ¿qué me estaría quedando? Que la derivada del volumen en ese instante t
viene siendo ¿de cuánto? De menos 80. Ahora, ¿cuál es la interpretación que le vamos dando? Chicos, vean, las respuestas hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿qué fue lo que despejé? En este caso fue la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. ¿En términos de qué se está dando el volumen? Vean que el volumen se está dando en términos de en la unidad centímetros cúbicos. Por lo tanto, quiere decir que el volumen está cambiando a razón de ¿cuánto? De 80 centímetros cúbicos. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. ¿Y en qué se está dando el tiempo? En minutos. Es decir, esta interpretación del resultado se puede decir que el volumen va variando de manera tal que va decreciendo a razón de ¿cuánto? De 80 centímetros cúbicos por minuto. Es decir, en negativo lo único que me está diciendo es la interpretación del resultado. Si hubiera dado positivo, vamos a interpretar que el volumen va a ir aumentando. ¿A razón de qué? De 80 centímetros cúbicos por minuto. Pero aquí no. Aquí como me dio negativo, vamos a decir que el volumen va variando a razón de que va reduciéndose a razón de 80 centímetros cúbicos por minuto. Y eso era lo que nos pedía el problema. Ok, chicos, ven. Aquí viene todo explicado y cómo se resuelve. Lo que pasa es que está un poquito más teórico, entonces igual fue como yo lo hice en la pizarra. Al final, la derivada del volumen respecto al tiempo les tuvo que haber quedado de menos 80, ¿verdad? Eso quiere decir que en ese instante el volumen está decreciendo a razón de 80 centímetros cúbicos por minuto, ¿verdad? Entonces aquí viene como la parte de la solución y demás. También, chicos, les dan el enlace a un video donde viene también explicado por si lo quieren volver a repasar. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, chicos, vean. Resulta que nos dan una guía para resolver estos problemas, ¿ok? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Leer el problema. Y para leer el problema no basta solamente con una vez, a veces hay que leerlo 2 hasta 3 veces para poder entender en qué consiste el problema. Una vez que leemos el problema, anotamos los datos que nos están dando y los datos solicitados. Eso sí, se les va a asignar en función del tiempo. Luego vamos a determinar cómo se van a relacionar las funciones, dependiendo si es volumen con respecto al tiempo, si es aceleración respecto al tiempo, o cualquiera de las variables. En el paso 3, una vez que ya ustedes relacionan las funciones, tienen que derivar la relación entre esas funciones. ¿Esto para qué? Para poder encontrar la relación entre las razones de cambio, como yo lo hice hace ratito. Es decir, es lo que les describen acá. Una vez que ustedes tienen que P por V era igual a C, derivan P por V y derivan C y encuentran esto. Solamente que cuando van aplicando la regla de derivada, cuando tienen que derivar algo ya no lo van a colocar como P', V', sino que lo voy a ver como dP entre dt, porque esto me está diciendo que esta parte me está diciendo que es la razón de cambio de la presión respecto al tiempo. Lo mismo con el volumen, ¿verdad? Una vez que ya derivan la relación, tienen que sustituir los datos en las funciones que ya derivaron por el momento, despejar los datos solicitados y responder a la pregunta como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Es decir, es el mismo esquema siempre. Ok, hagamos este ejemplo de acá, siguiendo ese patrón como lo hicimos hace ratito, ¿verdad? Entonces dice, ok, ejemplo 2. Dice, un biólogo realizó un estudio sobre los factores que influyen en el crecimiento o decrecimiento de una población de parásitos presentes en el intestino delgado. El científico llegó a la conclusión de que, producto de una infección, la cantidad de parásitos presentes en el intestino se modela por la función f de t, que viene siendo 4 más t por e a la menos 0,35t. Donde t es el tiempo medido en días, entonces vamos colocando esas variables. T es el tiempo en días, ¿verdad? Y f de t, es decir, la función en términos de t, me va a dar el número de parásitos en ese mismo instante, ¿verdad? Es decir, el número de parásitos en miles y miles de ellos. ¿A qué ritmo varía? Es decir, recuerden que el ritmo es lo mismo que una razón de cambio. ¿A qué ritmo varía aproximadamente la cantidad de parásitos cuando han transcurrido 2 días? Es decir, me están dando esta función. Esta función fue la que utilizó el biólogo, ¿verdad?
para poder medir la cantidad de parásitos que hay en el intestino delgado. Dice que si ustedes toman la función f de t en términos del tiempo y sustituyen t en esta función exponencial, el resultado me va a decir la cantidad de parásitos que hay en ese instante. Eso sí, especificando que t es el tiempo y f de t el número de parásitos. Entonces dice, ¿a qué ritmo varía aproximadamente la cantidad de parásitos cuando han transcurrido 2 días? Ok. ¿Qué me están pidiendo? ¿A qué ritmo varía la cantidad de parásitos? Cuando me piden el ritmo en la que varía una función respecto a una variable, se le estaría tomando como la razón de cambio de la función respecto a t. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la razón de cambio de la cantidad de parásitos en un tiempo establecido. Cuando t es igual a ¿qué? A 2 días. Me están diciendo que cuál fue la variación de parásitos en transcurrido 2 días después de la aplicación. Entonces, tenemos lo siguiente. T está expresado en días, f de t es la cantidad de parásitos en miles. Entonces, me están pidiendo la razón de cambio ¿de quién? De la cantidad de parásitos con respecto al tiempo. Ok, si nosotros vemos, chicos, aquí hay que tener mucho cuidado con la función que me están estableciendo. Ya me dan la función, ¿lo ven? Que no hay que modelarla, ya la dan. Pero aquí no hay dos variables, solamente hay una variable, f, que depende ¿de quién? De t. Es decir, me están dando la relación del número de parásitos respecto al tiempo. Y se va a dar con esta función. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo la razón de cambio de la cantidad de parásitos en un tiempo establecido, tienen que derivar la función f respecto a t. Es decir, tomar esta función y derivarla respecto a t nada más. Entonces, si nosotros tomamos esto y encontramos la derivada de f respecto a t, es derivar esta parte de acá. Ok, derivémoslo aquí, chicos. La derivada de 4 es 0 por ser una constante. Más, aquí hay un producto. Aquí es una función por otra función. Por lo tanto, hay que aplicar la regla del producto. La derivada de t es 1 por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de esta función. A ver, ¿cuál es la derivada de e a la x? Recuerden que es e a la x. Pero como aquí hay cadena, sería por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada del exponente? La derivada de menos 0,35t sería menos 0,35. ¿Verdad? Ahora bien, esto de acá es una sola multiplicación. Si ustedes quieren, lo dejan así. Y lo pueden, en este caso, simplificar más. La derivada de f respecto a t sería 1 por e, sería e a la menos 0,35t. ¿Verdad? Y vean acá, aquí sería menos 0,35 por t, sería menos 0,35t por e a la menos 0,35t. Lo único que hice fue como arreglar la función. Este producto lo resolví, este también, y lo único que hice fue pasar la constante para adelante. Negativo por positivo, resultado negativo. Ahora, esto es la función que me va a permitir medir la razón de cambio de la cantidad de parásitos en un tiempo. Pero me están especificando que es encontrar esta razón de cambio cuando t vale ¿cuánto? 2 días. Entonces sería tomar esta derivada respecto a t y sustituir t como 2. ¿Verdad? Porque aquí t es específicamente 2, sería e a la menos 0,35 por 2 menos 0,35 por 2 por e a la menos 0,35 por 2. Es decir, es la derivada que ya nosotros obtuvimos cambiando t como 2. Ok. Y si nosotros colocamos todo eso en la calculadora, resulta que nos está dando un valor decimal. Ok. Voy a dar un momentito para que ustedes lo hagan. ¿Alguna duda? Ya evaluándolo, les quedaría aproximadamente 0,15 y recuerden que sería miles de parásitos en términos de 3 días. Y como es una razón de cambio, viene siendo como una velocidad, chicos, con que aumenta o disminuye. Y recuerden que la velocidad viene dada en términos de dos variables. La cantidad de parásitos en términos del tiempo. En este caso, el tiempo medido ¿en qué? En días. En este problema únicamente hay una variable en términos de t. Por lo tanto, esta variable que me permite medir la cantidad de bacterias en un tiempo. Si me permiten o me están pidiendo acá encontrar la variación de esa cantidad de parásitos en un tiempo, es encontrar la derivada de f respecto a t.
Y ya cuando tenemos esa derivada, hay que cambiar t en términos de ¿qué? De 2 días. Es decir, primero derivamos, aquí la derivada de 4 es 0 y aquí aplicamos la regla del producto. Tal y como nosotros conocemos la regla del producto, si hay cadena, se aplica cadena y después se evalúa t como 2. Y eso es una aproximación, chicos. Es importante que si es una aproximación lo coloquen de esta manera, ¿verdad? Porque no estamos obteniendo un valor exacto.